vamos a hablar en primer lugar de los macronutrientes. A ver, ¿quién me dice una definición de macronutriente o por qué se les llama así? A ver, venga. Janet me dice grasa, perfecto. De momento, vale, la grasa es uno de ellos y los macronutrientes, exactamente, María Belén, son aquellos nutrientes que vamos a necesitar en grandes cantidades. De hecho, viene de ahí la palabra, ¿vale? Macro significa grande, por tanto, los macronutrientes serán nutrientes que necesitamos en grandes cantidades. Y como me estás enumerando por el chat, exactamente son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. También leeréis por algún sitio hidratos de carbono en vez de carbohidratos y lípidos en vez de grasas. Es todo lo mismo. Entonces, diremos que son sustancias que además de energía, por supuesto, van a ser necesarias para el resto de funciones del organismo. Por ejemplo, el crecimiento, el metabolismo y otras funciones del cuerpo. El agua, Arturo, ahora lo veremos, que aunque no se corresponde, no se considera un nutriente en sí, pero está dentro de los, digamos, de los elementos esenciales, de las sustancias esenciales que hay que aportar, ya que sin agua, pues lamentablemente, no podemos vivir más de unos cuantos días, ¿no? Hablaremos de ella al final de la clase, tranquilo. Entonces, en primer lugar, el grupo de las proteínas. Son quizás las que están más de moda, ¿no? También. ¿Hay por aquí alguien fanático de la proteína? Venga, alguien me ha dicho yo la primera y se me ha pasado el nombre. Vale, hay muchísimos, ¿no? Adriana, Rosa, vale, todos, ¿no? Perfecto. Mira, alguien me dice que no. A ver quién ha sido. Brian, creo. Bueno, realmente las proteínas están muy de moda, ¿no? Y lamentablemente o no lamentablemente, pues hay mucho desconocimiento en cuanto a ella. Hay muchas dietas que potencian el consumo desmesurado, otras que al contrario las restringen totalmente, entonces vamos a aprender un poquito más de ella para que podamos tener una idea más clara de si hay que consumirla o no hay que consumirla. ¿Vale? En primer lugar, las proteínas tienen una serie de funciones, de hecho tienen muchas funciones, pero ¿alguien sabe cuál es la función principal? No te preocupes, Bárbara, bienvenida. Y María Andrea, y los que estáis incorporando. Exactamente, Lilian. La función estructural de construir y reparar tejidos. Esa va a ser la principal función de la proteína, pero no es la única función que tiene. De hecho, se encargan de muchísimas funciones como algunas de las que vamos a enumerar. En primer lugar, la función enzimática. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues que todas las enzimas son proteínas y las enzimas son sustancias que necesitamos para llevar a cabo una serie de procesos químicos que se producen en el cuerpo, como la digestión. Ahora hablaremos un poquito de la digestión, ¿vale? También las enzimas son fundamentales en el metabolismo celular. Otra de las funciones importantes es la función de transporte, es decir, actúan como transportadores de otros nutrientes en la sangre, por ejemplo, o en los fluidos corporales. De hecho, si recordáis en la clase 1, donde hablábamos del hierro, decíamos que había una partícula que era la hemoglobina. Y si recordáis, esta hemoglobina era una proteína que era la que se encargaba del transporte del oxígeno por todo el cuerpo. ¿Recordáis? Otra de las funciones es hormonal, exactamente como me estáis diciendo por el chat. Algunas hormonas, por ejemplo, pues están hechas de proteínas y también en relación con la clase anterior, pues os cito, por ejemplo, la insulina. La insulina y algunas de las, bueno, y el resto de las hormonas, por ejemplo, del crecimiento, pues son también proteínicas, ¿vale? Son proteicas, están hechas a bases de proteínas. También se encargan de la función inmunológica, por ejemplo, todos los anticuerpos de nuestro cuerpo, que luchan, por ejemplo, cuando nos ponemos enfermos, que luchan contra los virus, etcétera, pues todos los anticuerpos y el resto del sistema defensivo está formado por proteínas, ¿vale? La función buffer, mantener un equilibrio o una amortiguación, un amortiguamiento, por ejemplo, para mantener el pH de la sangre dentro de un rango seguro, para que el cuerpo, pues, por supuesto, sea capaz de funcionar correctamente, ya que si no, pues la sangre estaría excesivamente ácida o excesivamente alcalina, pues hay unas proteínas que se encargan de garantizar estos rangos, por ejemplo, la albúmina es la que se encarga de mantener el pH de la sangre y también tiene estructura proteínica. Y por último, decir que la proteína es el nutriente más satisfactorio, chicos. ¿Qué significa esto? Pues es la que aporta mayor saciedad, por tanto es fundamental aportarlo en nuestra dieta, ¿no? Para que no tengamos pues esas necesidades de consumir alimentos continuamente, ¿no? Que nos ayude a aportar esa saciedad y a controlar, por tanto, nuestra ingesta. Os dejo aquí las recomendaciones de la OMS, ¿vale? Se recomienda un consumo de 0,83 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal y día. Es decir, aproximadamente entre un 10, y un 15% de la energía diaria debe de provenir de estos nutrientes. Hablemos ahora un poco de la estructura de la proteína, para entender sobre todo mejor cómo funciona. Las proteínas están compuestas, chicos, de aminoácidos. Seguramente todos habréis oído hablar de los aminoácidos, ¿no? A ver.
Vale, todos me estáis poniendo en el chat que sí. En general, además. Exacto. Perfecto. Entonces, los aminoácidos, chicos, son como los bloques de construcción de las proteínas. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, si miráis este dibujito y os imagináis, perdón, que los aminoácidos son como las letras del alfabeto, ¿vale? Del abecedario, sabes que hay montones de letras, pero en función de cómo las combines y cómo las ordenes, pues vas a tener diferentes palabras, ¿no? Y en función de cómo combines las palabras, pues irás teniendo frases, etcétera, ¿no? Exactamente lo mismo pasa con los aminoácidos, ¿vale? Es decir, los aminoácidos, chicos, en función de cómo los combinemos, vamos a ir obteniendo cadenas que se van a llamar polipéptidos y estos polipéptidos van a ir formando proteínas, ¿vale? Como esta que veis ahí en la imagen. Si veis, los aminoácidos se unen, forman cadenas y la unión de cadenitas es la que forma la proteína. Entonces, hay 21 aminoácidos diferentes. Y la unión de todos ellos son los que van a ir dando lugar al resto de proteínas. Hay muchísimas proteínas, cada una, por supuesto, con el número de aminoácidos y una secuencia específica y determinada. Y con relación a su clasificación, pues aquí os dejo una tablita, que por supuesto no necesito que os la aprendáis, ¿vale? Pero al menos sí que sepáis que hay diferentes tipos de aminoácidos. Por una parte tenemos los esenciales, que son estos que veis aquí en la columna rosa, ¿vale? En esta columna roja. Los esenciales, como la arginina, la cisteína, estos aminoácidos que encontráis aquí, pues... perdón, la isoleucina, la leucina, perdón, he leído sin querer el amarillo. Los que veis aquí en la columna roja son esenciales. ¿Por qué? Porque tu organismo no va a poder producirlos por sí mismo, es decir, necesitamos incorporarlos a través de los alimentos, ¿vale? Por eso se los denomina esenciales. Los condicionalmente esenciales, los que os he leído antes, los amarillos, pues estos van a ser esenciales en determinados momentos, es decir, no siempre los vamos a necesitar, pero en algunas situaciones, por ejemplo, en ciertos momentos de la vida, cuando somos a lo mejor pequeñitos, cuando somos bebés, pues necesitamos a lo mejor algunos aminoácidos como la arginina y la glicina y en ese caso esos aminoácidos sí van a ser esenciales. Sin embargo, en otros momentos, ¿vale? Tu cuerpo va a poder sintetizarlo y por tanto no es necesario aportarlos con la dieta. ¿Okay? Puede darse también la situación de que necesitemos más cantidad de estos aminoácidos en una situación en concreto, por ejemplo, tras una enfermedad o tras un trauma. En ese caso, pues igual necesitamos aportar o incorporar estos aminoácidos en mayor cantidad a través de nuestros alimentos, ¿vale? Y por otro lado, los no esenciales, como eso que veis ahí en la columna verde, son los que tu organismo puede producir fácilmente a través de otros, por lo cual no es necesario incorporarlos a través de la dieta. ¿Vale? Como os digo, no necesito, por supuesto, que os aprendáis todos estos aminoácidos, ¿vale? Pero sí al menos que sepáis las funciones que tienen cada uno de ellos. Hablemos un poquito de la digestión de las proteínas, chicos. La digestión de la proteína se inicia en el estómago, ¿vale? Os dejo ahí un vídeo por si alguien quiere echarle un vistazo, no obstante, pues tenéis en YouTube bastantes vídeos donde podéis investigar un poquito más de la digestión, ¿vale? Pero porque tengáis una idea, pues se inicia en el estómago, aunque la digestión final del resto de polipéptidos, de cadena larga sobre todo, hasta la obtención de cada aminoácido, si recordáis, la función de la digestión es ir descomponiendo cada alimento en sus unidades mínimas. En el caso de las proteínas, por ejemplo, en los aminoácidos. Y esto ocurre en el intestino, ¿vale? En las células del intestino delgado. En ese momento, los aminoácidos pues empiezan a seguir su camino. Se envían al hígado, entran en el torrente sanguíneo y a partir de ahí pues se envían a donde hagan falta. Hay aminoácidos que ingresan, por ejemplo, al pool de aminoácidos. Imaginaros el pool de aminoácidos como la reserva de aminoácidos del cuerpo. ¿Para qué? Para que puedan ser reutilizados en la producción de proteínas, por ejemplo, o para que puedan ser sintetizados y fabricar los aminoácidos que hemos nombrado anteriormente, que eran condicionalmente esenciales o no esenciales. ¿Vale? Otra de las funciones de estos aminoácidos es directamente convertirse en glucosa, en el caso de que no haya suficiente glucosa en el cuerpo, y utilizarlos como combustible para el organismo, aunque esta función pues no es la más directa, ¿vale? Tu cuerpo antes de recurrir a la proteína para transformarlo en glucosa recurre a otras vías, pero para que sepáis también que puede pasar, ¿vale? Perfecto, hablemos entonces de los requerimientos. Hemos visto que aproximadamente necesitamos 0,8 gramos por kilo de peso corporal y por día,
¿vale? Entonces, para que tengáis un ejemplito, para que lo podáis calcular, aquí os dejo, por ejemplo, si la persona pesa 70 kilos, pues la cantidad de proteína que necesitaría sería 56 gramos al día de proteínas. Aunque quería recalcaros que los requerimientos, por supuesto, van a variar en función de la etapa en la que nos encontremos. Por ejemplo, los requerimientos de un niño durante el crecimiento, pues obviamente van a ser mucho mayores que los de una persona adulta sedentaria. Igual, los requerimientos durante el embarazo o cuando padecemos alguna enfermedad pueden ser más altos, especialmente si la enfermedad es una enfermedad, por ejemplo, abrasiva, como una quemadura, etcétera. Estos valores también van a cambiar cuando el índice de masa corporal aumenta por encima de los 30, es decir, la persona era obesa, en este caso se reducen un poquito, ¿vale? Si no es sedentario, Miguel Ángel, lo veremos en la clase del ejercicio físico, en la clase 7. Pero tened en mente todos que vamos a tratar a lo largo de todo el curso el adulto sano, ¿vale? Entonces las situaciones especiales pues no las vamos a tratar. En el caso, por supuesto, de que no se consuman las proteínas, pues obviamente tendremos que tener en cuenta otras alternativas dulces. Veremos un poquito todas estas cositas, ¿vale? Si hay alguna pregunta que no se responde ahora es porque, como os digo, sois muchos, la clase es muy larga y tampoco podemos entretenernos en todo. Las dejamos para el final si os parece, ¿va? Las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo. Y, como os digo, pues la OMS recomienda alrededor del 10-15% de la energía diaria. Os recalco también la cantidad de energía que aportan para que veáis y ahora comparéis entre un y otro macronutriente. ¿Vale? ¿Dónde encontramos la proteína? Y así respondo también a los que me estáis preguntando que si existen proteínas vegetales. Pues aquí tenéis. En primer lugar, vamos a hablar, del valor biológico de la proteína. ¿Alguien sabe cuál es el valor biológico? ¿O a qué nos referimos con valor biológico? ¿No? Vale, la mayoría me estáis escribiendo que no. Realmente nos referimos al valor biológico como la cantidad de aminoácidos esenciales que contenga la proteína, ¿vale? Es como la calidad de la proteína. Entonces, cuando una proteína contiene todos los aminoácidos esenciales, en cantidades, por supuesto, suficientes para poder formar las proteínas requeridas por el ser humano, pues se va a decir que tiene un alto valor biológico. Sin embargo, cuando una proteína pues no presenta uno o más aminoácidos esenciales, en ese caso diremos que tienen bajo valor biológico. Las de bajo valor biológico van a ser las fuentes vegetales y las de alto valor biológico, por regla general, ¿vale? Van a ser las fuentes animales. Es decir, que vamos a llamar a las fuentes de origen animal proteínas completas, de alto valor biológico. Esto no significa que una dieta vegetariana no pueda ser una dieta completa, ya que si aportamos la suficiente cantidad de proteínas, ¿vale? O con la mejor que suficiente en la correspondiente combinación, pues en ese caso podemos alcanzar perfectamente nuestras necesidades de proteína independientemente de que sean de alto o bajo valor biológico, ¿vale? Ahí tenéis algunas fuentes. Aquí os dejo en esta tablita en qué grupo se encuentra cada uno, según el origen que tenga. Y también quería recalcaros, esto sobre todo para el tema de los vegetarianos, que cuando dos proteínas incompletas se comen juntas, lo que os acabo de nombrar, pueden compensarse entre sí. Además, esto no es necesario que se dé a la vez, es decir, no necesariamente tiene que darse en la misma comida, sino que tu cuerpo hace como un balance final. Exactamente, María Belén, se llama complementación proteica, ¿vale? Y como os digo, no tiene por qué darse durante la misma comida. Sí es importante pues que los vegetarianos sepan qué aminoácido es limitante en cada una de las fuentes que estén ingiriendo para poder complementar los aminoácidos que tengan, ¿vale? Perfecto. Entonces, siguiente grupo. A ver, las grasas. ¿Hay que comer grasa? Os pregunto a vosotros, ya que últimamente hay muchas dietas de moda donde nos dicen que no hay que comer grasa, que las grasas hay que limitarlas, que las grasas engordan. Perfecto, todos, absolutamente todos, creo que nadie me ha dicho que no en el chat, me estáis diciendo que sí hay que comer grasa y que son necesarias. Perfecto. Las grasas son muy importantes realmente en la dieta, chicos, tienen muchísimas funciones como vamos a ver ahora. Lo importante es saber cuáles seleccionar. ¿Vale? El origen de la grasa es realmente importante. Entonces, vamos a ver las funciones, como os digo. Las grasas tienen muchísimas funciones. En primer lugar, pues por supuesto, la función energética, ¿no? De hecho, son las que más energía aportan. Concretamente, 9 kilocalorías por gramo. Es decir, un poquito más del doble, por ejemplo, que la proteína. Además, van a proporcionar ácidos grasos esenciales, que como la palabra indica, igual que los aminoácidos esenciales, tu cuerpo no los puede fabricar, ¿vale? Y necesitamos incorporarlo con la dieta. Alguna de las funciones también, pues es la de transportar las vitaminas liposolubles. Ahora hablaremos de las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles
son la A, la D, la E y la K. Y también la función antioxidante. Van a funcionar también como aislante en nuestro cuerpo, evitando la pérdida de calor, ¿vale? Y proporcionando una reserva energética que se va a almacenar en un tejido especial que se denomina tejido adiposo. Seguramente os suene, ¿no? Todas estas palabras. Entonces, las grasas también, perdón, que se me ha ido. Las grasas también van a ser parte de la estructura del tejido cerebral, formando parte de las membranas celulares, y esto es una función muy importante. A su vez van a ser necesarias para la producción, por supuesto, de hormonas, sobre todo las hormonas sexuales y prostaglandinas, que van a estar fabricadas a partir de estructuras lipídicas. Es decir, como veis, pues tienen muchas funciones y son funciones vitales, por tanto es importantísimo incluirlas en la dieta. Aquí os incluyo la estructura de un triglicérido, para que veáis pues cómo se forma. Un triglicérido está formado por un glicerol, que es esta cabecita que veis aquí, ¿vale? Un glicerol es un alcohol, voy a sacar el pen, el lápiz, un glicerol, lo tenéis aquí. Es un alcohol, ¿vale? Y está unido a 3 ácidos grasos. En función de los ácidos grasos que se unan a él, pues vamos a tener diferentes tipos de grasas, con diferentes propiedades y características diferentes. No vamos a profundizar mucho más, ¿vale? Sí que necesitáis saber pues que el triglicérido los triglicéridos, mejor dicho, representan aproximadamente un 95% del total de la grasa en nuestra dieta. Es decir, la mayoría de las grasas pues son triglicéridos, aunque tenemos otras grasas dietéticas como son estas que os incluyo, el colesterol, fosfolípidos, esteroles y carotenoides, ¿vale? Y igual que antes hablábamos con la proteína, la OMS recomienda aproximadamente entre un 20 y un 35% del total de la energía diaria de estas fuentes, ¿vale? De grasas. Hablamos un poquito también de la digestión de las grasas para que tengáis una idea, igual que hemos hablado que la digestión de la proteína empieza en el estómago, pues la de la grasa empieza un poquito más adelante, concretamente en el intestino, ¿vale? Una vez que ingresa la grasa a nuestro cuerpo, aparece una enzima que se llama lipasa y que es la que se va a encargar pues de romper esas estructuras en las partes mínimas para que tu cuerpo las pueda absorber. Pero para ello necesita la bilis, que seguramente hayáis oído hablar de ella, que es una sustancia que se produce en el hígado y se almacena en la vesícula biliar, ¿vale? Y que posteriormente se liberan en el intestino delgado, donde aquí emulsiona las partículas de grasa para que sean más fáciles de romper en ácidos grasos y en glicerol. Y esto es básicamente, pues de nuevo repito, el propósito de la digestión, es decir, degradar nutrientes en sustancias pequeñitas que podamos absorber. Entonces, una vez degradada, pues los ácidos grasos y el glicerol se absorben de nuevo en las células del intestino delgado y a partir de aquí pues pueden ser utilizadas por el organismo, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo se utilizan? Pues en primer lugar para destinarlo a las funciones que hemos hablado antes, todas esas funciones, almacenamiento por supuesto, transporte de vitaminas, formación de estructuras, y los ácidos grasos que sobran, los adicionales, se van a almacenar en forma de tejido adiposo, ¿okay? Y esto es lo que conocemos normalmente, comúnmente, como grasa corporal. Así que este tejido adiposo, por supuesto, se va a poder descomponer y convertir en glucosa cuando necesitemos más calorías, ¿no? Por eso es importantísimo también pues, velar por las calorías que consumimos cuando queremos bajar de peso, no excedernos tampoco con las calorías porque al final pues, se nos almacenan, ¿no? Y lo importante es que no hay un límite de almacenamiento de tejido adiposo en sí. Es decir, si nos excedemos de calorías, nuestro cuerpo sigue y sigue y sigue almacenando grasa, lo que, pues, como os podéis imaginar, pues puede dar lugar al sobrepeso y a la obesidad si se mantiene la tendencia y si encima no estamos quemando esa grasa. ¿Vale? En cuanto al colesterol, chicos, el colesterol vamos a hablar un poquito de él porque es otro tipo de grasa. Hemos visto que había un tipo de grasa fundamental, que eran los triglicéridos, pero hemos visto también un cuadrito donde veíamos otros tipos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el colesterol. El colesterol se va a encontrar en el torrente sanguíneo, y va a viajar también por todo el cuerpo. Es el componente principal de las membranas celulares, es decir, es importante también. No hay que tildarlo pues del colesterol es malo y hay que evitarlo a toda costa, sino que también es importante. Además se encarga de producir hormonas, ácidos biliares, esteroides y vitamina D. ¿Vale? Es interesante también recalcar que tu cuerpo es capaz de fabricar colesterol. El colesterol que necesita lo va a ir sintetizando, ¿ok? Ya que, como os digo, es básico, o sea, tiene funciones esenciales. De hecho, en una dieta puede darse que en una dieta vegetariana estricta, en la que no haya ningún aporte dietario de colesterol, podemos observar un aumento de colesterol sanguíneo incluso por encima de los niveles normales. ¿Vale? Y esto se debe a que el cuerpo es capaz de fabricar el colesterol que necesita. Te leo, Yolanda.
Y de hecho, los últimos estudios apuntan a causas genéticas más que a ingesta de colesterol en la dieta como culpable de esta hipercolesterolemia que nos achaca, ¿no? en estos últimos años, como hemos estado hablando. Entonces, también hay que saber que el colesterol no se disuelve en la sangre, sino que se transporta dentro y fuera de las células por unos transportadores que se denominan lipoproteínas de alta o de baja densidad. Concretamente tenemos las de alta densidad y les llamaremos HDL, perdón, y las de baja densidad a la que denominaremos LDL. Seguramente esto suene porque comúnmente se le denomina a las de baja densidad colesterol malo, LDL, y a las de alta densidad colesterol bueno o HDL. Esto es así porque el LDL es el que se encarga de transportar el colesterol a las células, ¿vale? Y el HDL es el que se encarga, perdón, del proceso contrario, de eliminar el colesterol del cuerpo, de la célula al hígado, donde posteriormente pues podemos procesarlo, eliminarlo o utilizarlo en las funciones que se necesitan. Sí, una persona delgada puede padecer colesterol alto. Entonces, chicos, cuanto más colesterol circule por nuestros vasos, más lipoproteínas necesitaremos para transportarlo, ¿no? Por eso al LDL se le conoce como malo, porque realmente el hecho de que haya muchas de estas partículas lo que hace es que se acumulen en las arterias, sí, obviamente si es excesivo, y esto es lo que puede dar lugar a esta aterosclerosis, la tenéis aquí señalada en esta imagencita, ¿vale? Podéis revisar también el vídeo de YouTube donde podéis ver este proceso. Entonces, esta aterosclerosis lo que origina es un estrechamiento de las arterias, limitando, como os imaginaréis, el flujo sanguíneo y, por supuesto, da lugar a enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Y cardiovasculares. Y, como os digo, al HDL pues se le suele conocer como bueno porque se encarga del proceso contrario, de eliminar este colesterol que está circulante hacia el hígado y de, como os digo, pues reutilizarlo o excretarlo. Alrededor, del 75% del colesterol, tu cuerpo lo produce por sí mismo. El 25% restante es el que comemos a través de carnes, huevos, aves de corral, incluso el hígado. ¿Ah? Entonces, como podéis ver, pues la creencia popular de que el colesterol dietario era el culpable de todas estas enfermedades, pues no tiene fundamento. De hecho, revistas como Times, que han estado demonizando el colesterol durante más de 30 años, desde los años 70, pues han tenido que pedir disculpas públicas por perpetuar esta creencia y ahí os dejo el enlace por si alguien le quiere echar un vistazo. También os he dejado algún estudio donde se ve que donde podéis observar esto que os acabo de comentar, ¿vale? Que parece ser que el colesterol pues no era el culpable de todo esto, no era el único culpable de todo esto. Entonces, una dislipidemia, también para que conozcáis el término, se le denomina dislipidemia a los niveles de colesterol que están fuera de los rangos saludables, ¿vale? Dislipidemia concretamente de colesterol y del resto de partículas grasas que hay en tu organismo. Si es única y exclusivamente de colesterol, hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia. ¿Vale? Venga. Con respecto, chicos, digamos que vamos a hablar de los restantes tipos de grasa, ¿vale? Vamos a hablar concretamente de los más comunes, de los que realmente pues nos van a hacer falta, sobre todo para relacionarnos con la alimentación y con qué alimentos pues aporta cada tipo de grasa para que también tengáis una idea pues de cuáles son las que tenemos que potenciar y de cuáles hay que tener un poquito más en cuenta. Por una parte tenemos las grasas saturadas. Esta les ha pasado un poquito como al colesterol, ¿no? Que desde siempre han estado muy demonizadas, se creía que eran malas, de hecho se les denominaba grasas malas, y ahora vamos a ver que no están así. Fundamentalmente las encontramos en los alimentos de origen animal, por ejemplo, en la carne, en la margarina, en la leche, en los productos lácteos, ¿no? en la nata. También las podemos encontrar en fuentes vegetales como en el coco y en el aceite de coco, en los derivados del coco y en el aceite de palma. La última evidencia científica, como os digo, pues no demuestra claramente que una mayor ingesta de ácidos grasos saturados en la dieta se asocie con niveles más altos de colesterol total en sangre, ¿vale? Entonces, por tanto, habrá que ir cambiando un poquito pues, nuestra forma de ver estas grasas como malas. Entonces, ¿el truco dónde está? Pues en introducirlas en las cantidades recomendadas. Ojo, esto no significa que de repente vayamos a cambiar nuestra forma de alimentarnos y estas sean la fuente principal. Ojo, no estoy diciendo eso, sino como os digo, pues en vez de demonizarlas y no consumirlas bajo ningún concepto, consumirlas en su justa medida, por supuesto, y atendiendo a la calidad de las mismas, ¿vale? Por ejemplo, el aceite de coco, que en su mayoría pues posee estas grasas saturadas, pues tiene efectos bastante beneficiosos para la salud. De hecho, es una de las mejores grasas que podemos emplear para la fritura, como veremos en la clase siguiente, ¿no? ¿Cuánto tengo que consumir entonces? ¿Cuánto es saludable? Pues aquí lo tenéis en rojito, el 11% del total de vuestra energía al día, ¿vale?
Por su parte, las grasas monoinsaturadas. Este tipo de grasa, por lo general, van a ser líquidas a temperatura ambiente. Se van a encontrar en los aceites como en el aceite de oliva, en el aceite de colza, también en las semillas, ¿va? Y en los frutos secos. Otra de las fuentes importantes es el aguacate. Estas grasas parece que reducen el nivel de colesterol LDL, ¿va? Sin afectar al colesterol HDL, es decir, nos va a ayudar a mantener los niveles de colesterol en rangos saludables. ¿Y en cuántas cantidades, en qué cantidad, cuál va a ser la ingesta recomendada de las mismas? Pues aquí lo tenéis también, alrededor del 13% del total de nuestra energía diaria. Por su parte, las grasas poliinsaturadas. Pues las grasas poliinsaturadas suelen ser líquidas también a temperatura ambiente, pero aquí vamos a distinguir dos tipos. Por una parte tenemos los ácidos grasos omega 6 y omega 3, y estos van a tener efectos diferentes sobre el metabolismo. Por una parte, el omega 6 es un ácido linoleico. No quiero que os aprendáis tampoco palabras, ¿vale? Como mucho, por supuesto, que sepáis la diferenciación y que sepáis cada tipo, pero no os volváis locos con aprenderos todas las palabras y tal, ¿vale? El omega 6, como os digo, es el ácido linoleico y el ácido linolénico es el omega 3. Son esenciales. A ver, ¿alguien me recuerda por qué significaba que eran esenciales? Exactamente, que no los podemos sintetizar y que necesitamos un aporte externo. Entonces, estos ácidos grasos, por ejemplo, los omega 6, los vamos a encontrar en las fuentes que os indico. Normalmente están en las fuentes, en los aceites vegetales, como el de canola, el de lino, el de soja, perdón, el de girasol, el de cártamo, de nuevo he leído el que no era, el de girasol, el de cártamo, el de maíz, el de cacahuete, y el omega 3, como veis aquí, es el que encontramos en la canola, en la soja, en el aceite de lino, ¿bien? Y en el aceite de pescado, también en los pescados azules, no solo en el aceite, también en los pescados azules, por supuesto. Estos ácidos grasos omega 3 son muy importantes, parece ser que están relacionados con efectos protectores para el corazón, ¿vale? Disminuyen también los niveles de colesterol LDL, es decir, ayudan a regular esos niveles de colesterol y a mantenerlos en rangos saludables, pero el truco de estos aceites es que hay que controlar la proporción. Es decir, no debemos de consumir excesiva cantidad de estas grasas poliinsaturadas y tenemos que controlar el ratio omega 6 omega 3, ya que un exceso de omega 3 sobre el omega 6, sobre el omega 3 puede ser perjudicial para la salud. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, inflamatorio. De hecho, se cree que los procesos inflamatorios de los últimos tiempos, esas epidemias también de obesidad y de síndrome metabólico, se deben también a un exceso de aceites vegetales ricos en omega 6 sobre los omega 3. ¿Y cuál es la proporción? Pues alrededor de el 1,3 a favor de los omega 6, ¿vale? ¿Correcto? Perfecto. Y por último, chicos, las grasas trans. Estas son las realmente nocivas y las que hay que evitar a toda costa. Sí, Julia, no te preocupes. Especialmente las industriales, chicos. ¿Por qué? Porque estas grasas se aparecieron, ¿vale? Las inventa la industria. Bueno, no las inventa la industria porque también existen también de forma natural, ¿vale? Lo que sí pasa es que en los últimos tiempos la industria alimentaria, pues ha empezado a hidrogenar algunas grasas vegetales porque ese proceso de hidrogenación lo que hace es que los alimentos se vuelvan más duraderos, ¿vale? Es decir, en casi todos los alimentos procesados, pues lamentablemente encontramos este tipo de aceites vegetales y grasas vegetales hidrogenadas, que lo que hacen es que aumentan la vida útil del producto. Este proceso, por supuesto, como os estáis imaginando, es un proceso artificial y este proceso, pues, estas grasas, pues van a ser altamente dañinas para nuestra salud. Van a causar y provocar enfermedades cardiovasculares, van a empeorar todos los niveles y nuestros marcadores de lípidos sanguíneos, van a generar una resistencia a la insulina y van a aumentar también la inflamación. De hecho, en países como en Dinamarca están totalmente prohibidas y deben de indicarse en el etiquetado que se incluyen este tipo de grasas, ¿vale? Estas grasas procesadas y, por supuesto, altamente industrializadas son las que tenemos que controlar y evitar su consumo, ¿vale? Cabe recalcar, como os he indicado antes, que también se encuentra de forma natural en carnes y lácteos, especialmente en una pequeña cantidad. Entonces hay que eliminar este tipo de grasas, ¿vale? Seguimos, carbohidratos, chicos. El siguiente turno. ¿Hay alguien de aquí que elimine los carbohidratos de la dieta?
Sí, me dice Rosana. Vale, la mayoría me decís que no, hay alguien por ahí que me dice que sí. Vale. La verdad es que los carbohidratos, chicos, van a ser muy importantes. Van a tener una función fundamental que va a ser la función de la energía. Entonces, el truco de los carbohidratos es comerlos en su justa medida, ¿vale? Y por supuesto, controlar el origen de los carbohidratos. ¿Cuáles van a ser las funciones? A ver, principal función de los carbohidratos, lo acabo de decir. Energía, exactamente, Jairo. La función fundamental de los carbohidratos va a ser proveernos de energía, ¿vale? Son la principal fuente de energía para la mayoría de nuestras células. Entonces, aproximadamente la OMS dice que deberíamos de consumir entre un 35 y un 50% del total de nuestra ingesta diaria a partir de este nutriente. Como veis, es el mayor, ¿vale? Es la mayor ingesta a partir de este tipo de nutrientes. ¿Por qué? Porque es el nutriente fundamental, es como el combustible que tu cuerpo prefiere para producir esta energía, estas necesidades energéticas que necesitamos pues, para desarrollar el resto de tareas que necesitamos, ¿vale? Entonces, los carbohidratos van a ser nuestra fundamental fuente y esto me va a asegurar, por ejemplo, que no utilicemos proteínas, como hemos visto antes. Recordáis que cuando hemos hablado de la proteína que decíamos que alguna de las funciones también, aunque la menos común, era fabricar esa glucosa, ¿verdad? Y poderlo destinar a generar esa energía, ¿no? A fabricar esa energía. Sin embargo, esto no debería de ser así. Entonces el consumo de carbohidratos lo que puede ayudar es a guardar esa proteína para las funciones para las que está diseñada y que el carbohidrato se encargue de, pues precisamente de proveernos de esa energía. ¿Vale? También va a prevenir el deterioro de los ácidos grasos y la prevención de la cetosis. Y va a jugar un papel fundamental en el intestino de todos los mamíferos, no solo de los humanos. También nos van a ayudar a mejorar los niveles de glucosa en sangre, especialmente pues los carbohidratos complejos, ¿vale? ¿Por qué? Porque como habíamos hablado en la lección anterior, recordáis que decíamos que los carbohidratos se iban a descomponer en glucosa y esta glucosa era lo que iba a causar estos picos de insulina en sangre que al ratito, si eran sobre todo hidratos de carbono simple, pues íbamos a tener de nuevo un bajón y íbamos a necesitar más consumo de carbohidratos, ¿recordáis? Ahora hablaremos un poquito más a fondo de ello y en la clase siguiente. Entonces, el uso, por ejemplo, de hidratos de carbono complejos, también el uso de hidratos de carbono ricos en fibra, pues va a ayudarnos a mantener estos niveles de glucosa en sangre y esto nos va a ayudar también a mantener la saciedad. Es importante también recalcar que un carbohidrato solo aporta 4 calorías por gramo. Por tanto, aquellas personas que piensen que el carbohidrato realmente es el que engorda, ¿vale? Pues realmente en términos, digamos, teóricos no sería así, ¿vale? No es menos cierto, sin embargo, que hay carbohidratos que sí debemos evitar y que, por supuesto, el consumo desmesurado, pues el que nos puede hacer aumentar de peso, especialmente los carbohidratos simples, las chucherías, los dulces, etcétera, ¿vale? La cetosis, Nuria, es un estado que aparece cuando sometemos a nuestro cuerpo a una ingesta súper reducida de hidratos de carbono y por tanto tiene que vivir pues a partir, mejor dicho, de cetonas. ¿Vale? Esas cetonas, no vamos a entrar ahora en el proceso de producción de cetonas, pero es una estructura diferente que tu cuerpo emplearía, es una estructura que se deriva de la grasa y que emplearía para fabricar energía. ¿Ah? No vamos a entrar en ello, si necesitas alguna aclaración, pues me escribes un email si quieres, o no sé, te puedo remitir algún artículo para que tú tengas una idea. Entonces, aquí veis, chicos, una clasificación. No vamos a entrar tampoco en la clasificación de los hidratos de carbono porque hay montones de tipos, ¿no? Solo para que tengáis un poquito en la cabeza de forma simplista, los hidratos de carbono los vamos a dividir en simples y en complejos, ¿vale? Al final la digestión de todos ellos se va a reducir a una molécula básica. Recordáis, por ejemplo, en la proteína era el aminoácido, en las grasas hemos dicho que teníamos por una parte el glicerol y los ácidos grasos, y aquí vamos a tener el azúcar, la molécula de glucosa. Entonces, dentro de los hidratos de carbono simples vamos a tener los monosacáridos, que van a tener una única molécula de azúcar. Son muy fáciles de romper, como os podréis imaginar, y es el combustible principal de tu cuerpo para utilizar energía. Le resulta simple. La glucosa en este caso pues sería un ejemplo. Y por otro lado tenemos los complejos. Están compuestos de 2 o más moléculas de azúcar, de 2 o más sacáridos, ¿vale? Encontraríamos, por ejemplo, disacáridos, que son 2 moléculas de azúcar unidas, olisacáridos, cuando hay entre 2 y 10 moléculas, y polisacáridos, que serían cadenas de más de 10 moléculas. Es un poco parecido a las estructuras que habíamos visto de aminoácidos, ¿vale? Estas estructuras realmente son mucho más complejas y no vamos a estudiarlas en este curso.
Entonces, según eso, chicos, ¿cuál pensáis que es más fácil para vuestro cuerpo obtener, a partir de cuál de ellos va a ser más fácil obtener energía? Vamos a ver. Exactamente, los simples. Estos, sin embargo, no significa que sean los que a tu cuerpo les resulta más fácil de extraer la energía, no significa que sean los mejores para nuestra dieta. Ojo, de hecho no lo son, como acabamos de ver, ¿vale? Serían los complejos los que deberíamos de comer en mayor cantidad, ya que además nos aportan la fibra, que ahora vamos a ver que es muy importante para el organismo, sobre todo para el tema del tránsito intestinal, para el tema de la regulación de la glucosa, etcétera. Además, la rápida absorción, pues acabamos de ver y vimos en la lección 1 cuando hablábamos de la diabetes, que va a generar esos picos de glucosa, perdón, esos bajones, ¿no?, de azúcar en sangre que no van a ser ni mucho menos pues saludables. En cuanto a la digestión, chicos, pues comienza en la boca. Mirad qué interesante es la digestión humana. La proteína en el estómago, repito, la grasa en el intestino y los hidratos en la boca a través de una enzima que se llama amilasa salival. Esta enzima empieza ya a descomponer los hidratos de cadena larga y los va a ir descomponiendo en unidades más cortitas, y esto va a continuar así hasta el estómago. Posteriormente, en el intestino delgado es donde la mayor parte de la glucosa ya se transporta a la sangre a través de los tejidos para que pueda utilizarse como combustible en cada una de nuestras células. Exactamente, María Belén. Entonces, chicos, ¿qué alimentos tienen hidratos de carbono simples y cuáles complejos? Que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Pues aquí tenéis una tablita donde podéis ver un poco la clasificación y asumiendo que los hidratos de carbono simples son los más fáciles de descomponer para el cuerpo, pues ahí os indico, pues os lo pongo un poquito en rojo para que tengamos un poquito más de cuidado con su ingesta, ¿vale? Normalmente los hidratos de carbono simples son los que llamamos generalmente pues azúcares, ¿no? Y son los que encontramos, pues como os digo, en frutas, también en los lácteos en forma de lactosa, los encontramos mucho en las mermeladas, por ejemplo, y en los dulces, en los jarabes, en las chucherías, en las golosinas, ¿no? Y esos son los productos que debemos de evitar, porque en estos productos, sobre todo industriales, ¿no?, es decir, todos estos productos que compramos, que no hacemos nosotros, pues aprovechan y hay presentes pues grandísimas cantidades de estos azúcares, ¿no?, que son los que a la larga pues nos van a generar estos desequilibrios en los niveles de glucosa, que van a ser perjudiciales por todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Por otro lado, los complejos pues van a ser de cadena larga, van a ser más difíciles de descomponer en moléculas pequeñitas para el cuerpo para que puedan ser utilizadas como energía, y por esta razón pues son más aconsejables, ¿no? Por una parte vamos a distinguir los almidones y por otro lado las fibras, las celulosas, ¿vale? Los hidratos de carbono complejos nos van a aportar además no solo energía, vitaminas y minerales, como veremos al final de la clase, por tanto van a ser más nutritivos que los simples y por eso hay que intentar potenciar su consumo, especialmente pues a través, como veis aquí, de cereales, ¿no?, de patatas, algunas hortalizas, por ejemplo la zanahoria, el nabo, la calabaza, legumbres, etcétera, ¿vale? Ahora veremos un poquito esto más en profundidad y también lo veremos en la clase siguiente, así que no me voy a parar mucho en esto. Sí es importante hablar un poco de la fibra, ¿vale? La fibra la encontramos en primer lugar es un carbohidrato complejo, se encuentra en las partes de las plantas, en las partes fibrosas y en la parte también comestible de algunas plantas y semillas, y tienen muchas propiedades beneficiosas. En primer lugar, ayudan a mantener el sistema digestivo en buen estado, como hemos visto. Ayudan a controlar, por tanto, el peso corporal y presentan ventajas para la diabetes y para las enfermedades del corazón, como os digo, manteniendo esos niveles de glucosa en sangre, por ejemplo, aumentando la saciedad y que controlemos esas ganas de consumir alimentos, ¿no? También nos van a ayudar, por supuesto, a fabricar microbiota intestinal. La fibra fermenta en nuestro intestino y ayuda pues a fabricar esas bacterias intestinales. Por supuesto nos ayuda a excretar el colesterol, Marí, etcétera, ¿no? Por tanto, la fibra es bastante interesante y hay que considerarla dentro de nuestra dieta. Ahora veremos en qué cantidades y de dónde la sacamos. Hay dos tipos de fibra. Por un lado tenemos la fibra insoluble, que va a incluir celulosas, hemicelulosas y ligninas, y que constituyen las partes estructurales de las paredes de las plantas. ¿Va? Esta en concreto, pues si nos lo llevamos a nosotros, a nuestro cuerpo, se va a encargar de dar volumen a las heces y que, como os podéis imaginar, pues esto va a ayudar a prevenir el estreñimiento y problemas asociados como las hemorroides, ¿no? ¿Y dónde la encontramos? Pues ahí veis, por ejemplo, en el salvado de trigo, en las pieles y en las semillas de los frutos secos, en las verduras, por supuesto, en las legumbres, etcétera. Por otro lado, la fibra soluble va a incluir pectinas, gomas y mucílagos, y la vamos a encontrar fundamentalmente en los vegetales, en las verduras, ¿vale? Una de las principales funciones de esta fibra es disminuir el colesterol LDL, es decir, nos va a ayudar a mantener esos niveles de colesterol, como apuntaba Marí. También va a ayudar
a facilitar el tránsito intestinal, van a formar como geles, lo que da consistencia también a las heces, ¿no? Y va a ayudar pues a ese tránsito intestinal, haciendo el tránsito un poco más fluido, por tanto también va a ayudar al estreñimiento. ¿Y dónde lo encontramos, chicos? Pues en las frutas y verduras, como acabamos de decir, en el salvado, en las cáscaras de semillas, en las semillas de lino también, en las alubias, en lentejas y en otro tipo de legumbres. Las fibras van a ser beneficiosas, ambos tipos, y la mayoría de los alimentos pues no va a contener un único tipo de fibra, sino una mezcla de ambos. Así que tenemos que asegurarnos de que incluimos suficiente fibra en la dieta a partir de varias fuentes. Aquí os dejo, por ejemplo, algunas fuentes, por supuesto hay más, ¿no? Y las recomendaciones: para mujeres, 25 gramos al día de fibra, y para el hombre, 38 gramos al día de fibra. Perfecto, chicos, hemos acabado de la parte de los macronutrientes. Vamos a darle un poco de caña con los micronutrientes, que me atraso, ¿no? Como habíamos visto, los micronutrientes eran las vitaminas y los minerales. A pesar de que se requieren en pequeñas cantidades, necesitamos incorporarlos con la dieta, porque ahora vamos a ver que van a estar relacionados con algunos problemas de salud, ¿vale? Entonces, en primer lugar, hablemos del rol de las vitaminas, del papel de las vitaminas. ¿Para qué sirven? Pues la verdad es que las vitaminas tienen montones de funciones. Cada una, de hecho, va a tener una función en el cuerpo, una o varias, ¿no? Normalmente vamos a utilizar diferentes unidades para referirnos a ellas, ¿vale? En relación a las unidades, pues bueno, hay montones de unidades, veréis a lo largo de las diapositivas a lo mejor miligramos, microgramos, incluso unidades internacionales, ¿vale? Lo importante es prestar atención realmente bueno, a la cantidad que aportan y sobre todo a la etiqueta, para que puedas saber pues qué cantidad te está aportando el producto que estés consumiendo, ¿vale? Sobre todo porque las cantidades y las recomendaciones van a variar en función del país en el que estemos, es decir, que va a ser un poco complicado, ¿no? Y como os digo, pues sale también un poquito de aquí, pero al menos para que sepáis pues cómo tenemos que incorporar en qué cantidades, mejor dicho, tendremos que incorporar estas vitaminas, ¿no? Entonces, las vitaminas en primer lugar las vamos a clasificar en hidrosolubles y liposolubles, perdón. Por una parte, las hidrosolubles van a ser solubles en agua y van a ser, esta que os pongo aquí, el complejo de vitamina B, van a haber muchas dentro de ella, y la vitamina C. Por otra parte, las liposolubles, las hemos nombrado cuando hablábamos de las grasas, van a ser solubles en grasas y son estas que os indico aquí: la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Ahora le vamos a echar un vistazo a las vitaminas liposolubles, y con respecto a las hidrosolubles, como son muchas y tendríamos que hacer como 3 clases para hablar de todas, hablaremos un poquito de ellas pues con las deficiencias que hay asociadas a cada una. Las vitaminas solubles en grasa, las liposolubles, chicos, son muy estables. Normalmente pues son bastante estables también al calor y a la cocción. Y además tienen una capacidad que es que se almacenan en el tejido adiposo y en el hígado cuando no se utilizan. Por tanto, no vamos a necesitar un consumo tan, digamos, tan concienzudo de ellas, ¿vale? Sino que tu cuerpo pues, puede guardarlas y las puede requerir en el momento en el que las necesite. Sin embargo, las hidrosolubles hay que recalcar que se excretan en la orina. Entonces tenemos que asegurar pues, el aporte adecuado de cada una de ellas a diario, ¿vale? La ingesta dietética, como os digo, es esencial, y por supuesto la deficiencia va a causar enfermedad, como vamos a ver ahora. El consumo excesivo, por supuesto, de las vitaminas, especialmente las liposolubles, puede ser tóxico, ¿vale? Puede ser perjudicial. Ahora os voy a dejar una tablita de cada una de ellas. Vamos a empezar por la vitamina A, y aquí pues vais a ir viendo la función de cada una, las fuentes donde las encontramos, qué origina, qué origina si el consumo es deficiente, si es tóxica, y los requerimientos, ¿vale? Entonces la vitamina A, por una parte, pues es la que se va a encargar, es la que está relacionada directamente con la vista, el desarrollo y el crecimiento de estructuras, especialmente estructuras embrionarias, el desarrollo de los tejidos y las mucosas, importantísimo también para las mucosas. Se encuentra en esta fuente que os incluyo aquí, en los lácteos, en el hígado sobre todo. También la encontramos, hay una fuente, digamos que la vitamina A tiene diferentes formas, para explicaroslo de manera simple, si proviene del reino animal o del reino vegetal. La proveniente del reino vegetal, concretamente, pues la encontramos en verduras anaranjadas o amarillentas, como la zanahoria, los pimientos rojos, esas que os incluyo ahí. También en algunas verduras de hoja verde oscura, como las espinacas o las acelgas o el kale. Y por su parte pues tenemos también la que proviene de fuentes animales, que serían la que provienen de los lácteos, el hígado, etc. La deficiencia es rara, chicos, en países desarrollados,
¿vale? En cualquier caso, la deficiencia puede generar algún problema en la visión, el retraso en el crecimiento, por supuesto, al estar relacionada, pues como os digo, con el desarrollo y el crecimiento, problemas de la piel, está muy relacionada con las mucosas de los ojos también, piel seca, ojos secos, etcétera. La toxicidad puede provocar daños hepáticos y mortal, y el requerimiento, pues aquí, por ejemplo, veis que está incluido en unidades internacionales, ¿vale? Podéis buscar, no obstante, las recomendaciones en cada país, porque como os digo, pues cambian según los países. Y de hecho hay todavía algún micronutriente que todavía no se conoce bien, pues las cantidades en las que se deberían de aportar. La vitamina D, por otra parte. Esta vitamina D va a ser también muy importante, especialmente pues, para el desarrollo de los huesos y los dientes. Así que como os podéis imaginar, pues va a ser muy importante en los niños, ¿no? Pues sobre todo pues para desarrollar esas estructuras fuertes y sanas, esos huesos fuertes y sanos. También tiene un papel importante en la inmunidad y en el control, perdón, del crecimiento celular, así que va a tener bastantes funciones también. ¿Dónde la encontramos, chicos? Se encuentran en los pescados azules y en la carne, como veis ahí, especialmente en el hígado, en los huevos y en los lácteos, pero también la luz del sol es importantísima, ¿vale? Perdón, ya que a través de la luz del sol pues podemos sintetizar una forma de vitamina D que por supuesto pues es una forma de vitamina D activa, ¿no? Quería también nombraros que la vitamina D es fundamental para la absorción correcta de algunos otros micronutrientes como calcio y fósforo, es decir, que pueden derivarse por falta de vitamina D pues algunas enfermedades que están directamente relacionadas pues con el metabolismo óseo, ¿no? Con el metabolismo del calcio y del fósforo. Las deficiencias pues, pueden originar estas enfermedades que veis aquí, raquitismo, osteomalacia, osteoporosis, que las nombramos en la clase del lunes. La toxicidad pues, tiene lugar a nivel renal y cardiovascular. Y en cuanto a los requerimientos, pues de nuevo lo incluyo en unidades internacionales. ¿Vale? La vitamina E o tocoferol, chicos, es una vitamina antioxidante, es decir, va a ayudar a proteger frente a los radicales libres. También nos va a ayudar a evitar, a disminuir el riesgo de enfermedades del corazón. ¿Okay? ¿Y dónde la encontramos? Pues fundamentalmente en verduras y frutas, en verduras de hoja verde. También veis ahí algunos aceites, como el aceite de soja, de maíz, también el aceite de oliva, las semillas y algunos cereales enriquecidos. La deficiencia, chicos, por lo general, pues no es común, salvo que la persona tenga algún problema de mala absorción. Por supuesto, aumenta el riesgo de estas enfermedades o de algunos cánceres, como hemos hablado. Y el riesgo de toxicidad es bajo. De nuevo, el requerimiento está en unidades internacionales. La vitamina K es la vitamina de la coagulación, comúnmente conocida como la vitamina de la coagulación. Normalmente se puede sintetizar en nuestros intestinos, hay bacterias en el intestino grueso que se encargan de sintetizarla de forma natural y juega un papel esencial en la coagulación de la sangre, ¿vale? Promueve la salud de los huesos también, ayuda a producir proteínas, ayuda también a la función renal. Algunas fuentes son esas que os incluyo aquí, de nuevo las verduras de hoja verde, los repollos, algunos aceites, alimentos de origen animal. También, como os digo, pues las bacterias intestinales se encargan de sintetizarla. En cuanto a la deficiencia y toxicidad, pues son raros y los requerimientos diarios por ahora aparecen, por ejemplo, en microgramos, ¿vale? Ahí lo tenéis. Perdón. Aquí os dejo una tablita, por supuesto estas tablitas las vais a tener incluidas en vuestros resúmenes. No quiero, por supuesto, que os aprendáis de memoria todas las vitaminas, las funciones, los requerimientos, pero sí al menos pues que tengáis un poquito claro dónde entra cada una, es decir, dónde clasificamos cada una, así como la función más importante y alguna fuente, ¿no? Vamos a hablar ahora de las deficiencias de las vitaminas hidrosolubles, porque como os digo, son muchas las vitaminas hidrosolubles y no acabaríamos nunca la clase, pero para que tengáis más o menos una idea de cuáles son las funciones principales de cada una de ellas y qué enfermedad pueden generar si no las consumimos en la suficiente cantidad, ¿vale? Por una parte, la tiamina o vitamina B1. La tiamina su deficiencia, mejor dicho, puede estar asociada con el abuso de alcohol, ¿vale? Generalmente, pues los alcohólicos pues tienen niveles de tiamina un poquito más bajos, ¿vale? O incluso bastante bajos. ¿Por qué? Porque el alcohol disminuye la absorción y posterior utilización de la tiamina.
¿Vale? Entonces, ¿y por qué se caracteriza? Pues se caracteriza fundamentalmente por una enfermedad que se denomina beriberi, que está relacionada con la pérdida de masa muscular, como os incluyo ahí en la diapositiva. Es una debilidad severa, la persona se encuentra débil y, como os digo, pues con pérdida de masa muscular, con mareos, etcétera. Por su parte, la vitamina B2 o riboflavina, la deficiencia es rara, aunque se vuelve a producir fundamentalmente, principalmente en alcohólicos, ¿vale? También en ancianos especialmente desnutridos, en personas con hipertiroidismo. Las deficiencias, pues los síntomas más claros van a estar relacionados pues, con problemas en la piel, por ejemplo, dermatitis, sobre todo en la zona de la nariz, en la zona de los labios, en las comisuras de la boca, sensibilidad a la luz también, inflamación de la lengua y también problemas oculares, ¿no? Problemas con las mucosas de los ojos. La deficiencia de B3, es decir, de niacina, tampoco es común, también está relacionada con el alcoholismo o con la desnutrición, con las dietas también excesivamente bajas en calorías o dietas muy altas en carbohidratos simples. Y la enfermedad relacionada es la pelagra. Es una enfermedad que se produce como resultado de una deficiencia muy grave de esta vitamina y va a estar caracterizada pues, por calambres, de nuevo estas náuseas, ¿no? Problemas en la piel, confusión mental también, problemas de memoria, etcétera. La vitamina B9 o folato es el ácido fólico, hablábamos un poquito de ella en la clase anterior, ¿vale? Genera anemia megaloblástica. ¿Recordáis cuando hablábamos de la anemia que decíamos, vale, hay diferentes tipos? Por ejemplo, hay una que está relacionada con la vitamina B9, pues ahora os hablo de ella, es la anemia megaloblástica y esta anemia va a afectar al crecimiento celular. También a la producción de proteínas y esto pues por supuesto podéis imaginar que genera problemas de crecimiento global. Esto es importantísimo en embarazadas, ¿vale? La deficiencia de folato en mujeres embarazadas, en mujeres en edad fértil, perdón, puede generar que los bebés pues, vengan con defectos del tubo neural. Algún defecto del tubo neural seguramente os suene, es la espina bífida. Por eso se recomienda siempre la suplementación con esta vitamina a las mujeres embarazadas o que están pensando en ello, ¿no? La vitamina B6 o piridoxina también es poco común la deficiencia y en cualquier caso pues está relacionada con síntomas de nuevo que incluyen trastornos en la piel, de nuevo dermatitis, grietas en las comisuras de la boca, por supuesto también anemias, cálculos renales, náuseas, de nuevo problemas con la memoria, confusión mental y también trastornos mentales, ¿vale? Las vitaminas del grupo B normalmente están relacionadas pues, con problemas, están muy relacionadas, las vitaminas B6 suelen ser, las vitaminas B, perdón, suelen ser cofactores enzimáticos, es decir, ayudan a las enzimas, sobre todo en las funciones metabólicas, por tanto están relacionadas sobre todo pues, con esas funciones del metabolismo, de generar energía y de fabricar otras estructuras, ¿vale? Por su parte, la vitamina B12, la cianocobalamina, va a afectar comúnmente a vegetarianos, ¿vale? Como habíamos hablado en la clase anterior, es decir, aquellos que no consumen productos animales porque la encontrábamos en esas fuentes. También pueden verse afectados por una deficiencia de vitamina B12 pues los ancianos o personas, como os digo, que estén sometidos a una dieta excesivamente estricta o a personas que estén desnutridas, ¿no? La deficiencia, de nuevo, pues va a incluir anemia, de hecho era otro tipo de anemia, fatiga, trastornos neurológicos, por supuesto, y la degeneración de los nervios. Esto puede generar también o resultar en hormigueos, en entumecimiento. Y con el fin de prevenir esta deficiencia, pues por supuesto en vegetarianos se debe recomendar un suplemento, ¿vale? A ver, perdón, es que estoy leyendo el chat que de repente me estáis escribiendo muchos. Hay muchos tipos de suplementos, ¿vale? Me estáis preguntando por el suplemento de vitamina B12. Realmente hay diferentes tipos de suplementos. Hay algunos que se inyectan, hay algunos que se colocan debajo de la lengua, hay pastillas simplemente, ¿vale? También lo encontramos, por supuesto, a través de diferentes alimentos. Lo importante es que esas personas pues tengan un control de su dieta, especialmente pues de estas vitaminas o de minerales, como vamos a ver ahora, que están, digamos que los encontramos fundamentalmente en fuentes animales, ¿no? Y que pues en una dieta vegetariana estricta pues podemos carecer de ellos, ¿no?
La biotina, señores, la deficiencia es muy rara también en circunstancias normales, aunque los síntomas de nuevo pues incluyen la fatiga, pérdida del apetito, de nuevo náuseas, problemas con la memoria, arritmias, anomalías cardíacas, etcétera. Y por último hablaremos de la vitamina C, que aunque la deficiencia es rara, la deficiencia severa puede dar lugar a una enfermedad que se denomina escorbuto, que ya hemos hablado de ella, y que causa la pérdida de fuerza en las estructuras a través de la pérdida de colágeno. La pérdida de colágeno, pues por ejemplo, origina una cosa bastante común que es la hinchazón de encías. También esta pérdida de la encía se va desplazando, lo que genera pues que los dientes se suelten, ¿no? se desajusten, genera también hemorragias y una lenta cicatrización de las heridas. Normalmente la deficiencia de vitamina C se da de la mano de una deficiencia secundaria en personas pues de nuevo alcohólicas, en personas mayores o en personas fumadoras. Con relación a los minerales y oligoelementos, chicos, que nos retrasamos, es una clase muy densa y encima me retraso bastante charlando con vosotros, vamos a darle un poquito de caña. Venga, acabamos ya con los minerales y los oligoelementos, ¿vale? Y ahora respondemos algunas dudas. Los minerales y oligoelementos vamos a requerirlos en pequeñitas cantidades, ¿vale? Especialmente los oligoelementos, que van a ser solo esenciales en unas pequeñas cantidades, como ahora veremos. Pero eso no significa que no debamos de aportarlo, todo lo contrario, sino que lo necesitamos para algunas funciones, como veremos ahora, para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Aquí tenéis los principales minerales, no vamos a hablar de todos ellos, sino que nos vamos a centrar en los más importantes. En primer lugar hablaremos del calcio. ¿Alguien sabe para qué es necesario el calcio? Venga, a ver. Exactamente, Yolanda. Venga, ya me estáis escribiendo todos. Para el hueso, exactamente. Para el desarrollo de las estructuras, especialmente estructuras como los huesos y los dientes. También se encarga de la coagulación sanguínea, de la transmisión del impulso nervioso y la regulación del ritmo cardíaco. ¿Vale? El 99% del calcio se encuentra en el hueso y en el diente. Y el 1% restante, lo vamos a encontrar en la sangre y en el resto de tejidos. ¿Cuánto necesitamos? Pues las necesidades, de nuevo vuelven a variar. No es lo mismo las necesidades en los momentos de crecimiento, durante la infancia o la adolescencia, que en una persona ya mayor o en una persona, pues, en una persona de edad media con actividad media, ¿no? Digamos que tras alcanzar el pico de masa ósea, que se alcanza más o menos a los 25 años, las mujeres y hombres vamos a necesitar alrededor de 1000 miligramos al día. ¿Dónde lo encontramos? Normalmente y fundamentalmente en las fuentes lácteas y derivados. Además es el de mejor biodisponibilidad, es decir, del que tu cuerpo puede absorber mejor el calcio. Pero no son las únicas fuentes, también los pescados que contienen huesos blandos, por ejemplo las sardinas, los boquerones, las legumbres y frutos secos, algunas verduras de hoja verde oscuro, como por ejemplo el berro, contienen mucho calcio. La soja también contiene calcio y algunas semillitas, como por ejemplo la semilla de lino o la semilla de sésamo, también contiene calcio. Tomar calcio junto con vitamina D es muy beneficioso, como acabamos de ver cuando hemos hablado de la vitamina D, ya que la vitamina D se encarga o ayuda a la absorción de calcio. Con respecto a la deficiencia, pues hemos hablado un poquito que la osteoporosis puede ser la deficiencia, es el debilitamiento del hueso y que se origina por un desequilibrio entre la formación del hueso y la destrucción ósea. No vamos a profundizar, pero para que tengáis un poco la idea clara. Quería hablaros también del ácido oxálico, por ejemplo, que encontramos en las espinacas, o los fitatos que contienen algunos cereales que pueden inhibir e impedir la correcta absorción de calcio. Entonces, cuidado con las combinaciones de alimentos que hacemos. Respecto al sodio, chicos, es el mineral más abundante del cuerpo. Necesitamos sodio para, por ejemplo, crear y mantener, pues por ejemplo, para ayudar en la contracción y en la relajación del músculo, por ejemplo, para, esto es lo que quería sobre todo recalcar, para mantener el equilibrio adecuado de líquidos en el cuerpo, es el que se encarga en última instancia de esto, de mantener la homeostasis de líquido, y ayuda también a transmitir el impulso nervioso, es decir, es bastante importante. El problema es que está relacionado pues, con la hipertensión y cada vez pues, lo incluimos en menos calidad y de fuentes pues, más procesadas y menos saludables, cuando deberíamos de incluirlo pues, de fuentes, como os digo, pues no procesadas. Nuestra fuente fundamental son los alimentos procesados y los alimentos precocinados. Está también en grandes cantidades en productos de panadería, en derivados cárnicos, por ejemplo en embutidos, en los quesos, especialmente también en los quesos industrializados, como estos quesitos caseríos, etcétera, en las sopas y en las salsas, sobre todo en las de cubitos, ¿no? O en estas que están deconstruidas, en estas que están secas, y en la sal de mesa, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese caso, pues buscar una buena fuente de sal, una sal marina o una sal
pues no sé, si tenéis opción a alguna sal, pues tipo sal de roca, etcétera, ¿no? Por supuesto, María Luisa, alguna sal pues del tipo de sal marina pura o del Himalaya, etcétera, pero intentad evitar la sal refinada. El consumo de mucha sal está relacionado con un aumento de la presión arterial y un aumento de las enfermedades cardiovasculares, y tendríamos que tener cuidado pues en las comidas, pues en no agregar excesiva sal, especialmente si los ingredientes que estamos utilizando pues ya contienen sal. Y por supuestísimo, recalcar, limitar o eliminar el consumo de alimentos procesados, que va a ser, pues, digamos, sobre lo que estaremos hablando a lo largo de todo el curso, ¿no? En intentar equilibrar nuestra dieta y en hacerla lo más natural posible. Con relación al hierro, hemos hablado ya largo y tendido en la lección anterior. Veíamos que se utilizaba sobre todo para transmitir, mejor que para transmitir, para la producción de glóbulos rojos que se encargaban de transportar el oxígeno a todas las células del cuerpo, recordad, pero también lo vamos a utilizar para funciones celulares y para fabricar algunas enzimas. También forma parte de algunas enzimas. Con respecto a los requerimientos, de nuevo, pues los requerimientos van a ir variando según el país. En España, por ejemplo, para los adultos sanos, pues tenéis ahí los requerimientos en alrededor de los 10 miligramos, ¿vale? Os pongo también algunos requerimientos en situaciones especiales. El hierro se puede presentar de dos formas. En los alimentos tenemos por una parte el hierro hemo, lo hablamos por encimita en la clase anterior, que era el que provenía de las fuentes animales. Este hierro se va a absorber alrededor de un 20 o un 40%. Mientras que el hierro de origen vegetal es el que se conoce como no hemo, y este hierro es de menor absorción, aproximadamente un 6-8%. Lo encontramos en las fuentes vegetales, como en las legumbres, en los frutos secos, ahí tenéis algunas fuentes para que os hagáis una idea. Habíamos hablado que la vitamina C ayudaba a su absorción, por tanto es una buena idea combinar una fuente de hierro con vitamina C. Pero, igual que por ejemplo con el calcio hemos visto que hay productos que inhiben su absorción, en el hierro pasa exactamente igual. Por ejemplo, el calcio, que vamos a encontrar en alimentos lácteos, hemos visto, pues va a inhibir la absorción de hierro. Entonces tened cuidado, por ejemplo, combinar estos alimentos, especialmente las fuentes de hierro no hemo, que son las de menor absorción, tened cuidado si las combináis pues, con alimentos ricos en calcio. También inhiben la absorción otras sustancias como los oxalatos, de nuevo, ¿vale? Como esos que encontrábamos aquí, hemos hablado de ellos en el calcio, y los fitatos. El café y el cacao también contienen sustancias que se llaman polifenoles, que pueden inhibir también la absorción de hierro. Por tanto, se recomienda que no consumas cacao o café o incluso té en la comida antes o inmediatamente posterior a una comida rica en hierro, porque puede reducir la absorción de hierro hasta en un 28%, ¿vale? Es decir, que la absorción de hierro puede verse bastante reducida. Perfecto. La anemia, hemos hablado ya de ella, que es la deficiencia de hierro, y hemos hablado largo y tendido de ella. Aquí os dejo un listado de algunos de los minerales con las funciones, dónde lo encontramos y las deficiencias, ¿vale? Por si alguien quiere profundizar un poquito en este tema, pues para que le eche un vistazo, es bastante interesante que tengáis una idea de cómo podemos, de qué minerales encontramos en cada alimento y cómo podemos combinar nuestra dieta para poder aportar todos, ¿no? Por último, chicos, me preguntáis por el agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿Es un nutriente? ¿No es un nutriente? El agua no se considera un nutriente en sí, aunque es fundamental para nuestro cuerpo. De hecho, la mayor parte de nuestro cuerpo, alrededor del 70% de nuestro peso, está formado por agua, ¿ok? Estamos constituidos, somos agua, ¿no? Si recordáis ese anuncio de la tele que decía que somos agua, cada sistema de nuestro cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo necesita agua. El agua no solo es fundamental, pues obviamente para mantenernos hidratados, sino que va a ayudarnos a eliminar toxinas, va a ayudarnos a transportar nutrientes y va a proporcionar, por supuesto, un ambiente óptimo para que podamos mantener nuestras mucosas, como por ejemplo las mucosas de los oídos, de la nariz y de la garganta, al día. La falta de agua, por su parte, puede conducir a una situación que se conoce como deshidratación y que, por supuesto, pues puede hacer que no se lleven a cabo nuestras funciones corporales, por ejemplo, la de excreción de desechos, es decir, una falta de agua puede, por ejemplo, agravar un problema de estreñimiento, la respiración y la sudoración, como os digo, el transporte de nutrientes, etcétera, ¿vale? ¿Cuánta agua necesitamos, chicos? Pues realmente la cantidad de agua no es global, de nuevo, para todo el mundo. Sí que es cierto que al menos necesitamos reponer la cantidad de agua que perdemos a lo largo del día con la respiración, con la transpiración, con la orina y con las evacuaciones intestinales. Entonces, para que nuestro cuerpo funcione correctamente, chicos, debemos de
reponer el suministro a través de las bebidas y los alimentos. También los alimentos contienen agua. Cuando no ingerimos la suficiente cantidad de líquido, ahí tenéis algunos de los síntomas que podemos padecer. Por ejemplo, una orina oscura es un síntoma de deshidratación, como os digo, el estreñimiento, dolores de cabeza y mareos. Todo esto puede generar también que nos sintamos fatigados y que nos sintamos cansados, y esto puede estar todo relacionado pues con una falta de hidratación. Aquí os dejo algunas de las funciones del agua en el cuerpo para que le echéis un vistazo. Por ejemplo, se encarga de la regulación de la temperatura, conforma la sangre, protege a los órganos vitales. Y con esta imagen, chicos, pues finalizamos la clase de hoy.